todo el dinamismo del proceso depende de la conversión de todos a Jesucristo. ¿Sí? Todo ese dinamismo del proceso depende de ello. En Cristo está la razón de ser de nuestro proceso y de nuestra planeación. Recordemos que también la dinámica de planeación hay que llevarla a cabo, pero qué rico que la tengamos en esta clave, en clave de la persona de Cristo. Cristo y su magnífica noticia, es decir, el Evangelio, que es Él mismo, sus enseñanzas, sus gestos, sus milagros, su muerte, su resurrección, son el origen de nuestra reflexión y de nuestra vitalidad. Ayer justamente también el Padre Jorge nos lo recalcaba, ese comienzo de una vida nueva, él da sentido también a esta existencia, la persona de Jesús. Entonces viene ese primer elemento, que es la centralidad en la persona de Jesucristo. Un segundo elemento de este proceso de actualización del PDR que se debe tener en cuenta a lo largo del proceso son la animación misionera y la animación comunitaria. ¿Sí? La animación misionera y la animación comunitaria. Son dos elementos también, el segundo elemento que se tiene que mirar en este proceso de actualización. El proceso diocesano en la diócesis y en las parroquias tendrá por misión permanente, un trabajo permanente, la animación misionera y comunitaria de los hermanos. Es un elemento, entonces, esta idea que tenemos que irla comprendiendo muy bien. Pilas con esta idea de quienes asumen esta tarea de forma directa, se requiere el testimonio de un infatigable celo apostólico, lleno de alegría, lleno de la presencia de Dios y por lo tanto llenos también del interés por el bienestar integral del otro, de cada interlocutor, especialmente de los más pobres y de los que más sufren, en clave de esa animación misionera y de esta animación comunitaria. El evangelizador siempre percibe lo más válido y destacado de cada cultura y de cada expresión personal, llegando incluso a descubrir semillas de la palabra en todo y en todos. Entonces ese reto de lanzarnos a la misión, ese reto de lanzarnos a la animación misionera y desde esta animación misionera también a esta animación comunitaria. La animación comunitaria es fundamental desde el principio del proceso. Cabe recordar que nosotros estamos ya dando el primer paso, el paso del encuentro con Jesucristo. Toda esta anterior etapa que la hemos vivido junto con la etapa previa que la vivimos en modalidad de sínodo, podemos decir que ha sido como también la parte de la etapa previa de este nuevo planteamiento. Estamos ya en el primer paso. Entonces, desde este primer paso que estamos asumiendo, 2015-2019, debemos comprender esta idea muy bien. La animación comunitaria es fundamental desde el principio del proceso porque es dimensión esencial del testimonio cristiano. Ayer el Padre nos lo recordaba, el Padre Jorge, en este ambiente. Recordemos que el tilde, la marca por la cual nos reconocerán desde las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo es en que nos amemos los unos a los otros, esa instancia de esta expresión comunitaria. Viene el tercer elemento del proceso evangelizador, de todo el proceso. El tercer elemento del PDR es el proceso evangelizador en sí, el proceso evangelizador en sí, y aquí encontramos los pasos concretos que estamos invitados nosotros a dar, los pasos concretos que estamos nosotros invitados a dar. Cabe recordar y cabe resaltar que dentro de esta dinámica del proceso de la actualización del PDR, se nos invita a que no hablemos de etapas, que hablemos de pasos, porque de pronto al hablar de etapas lo damos todo por superado y los pasos de pronto tendremos que volver a mirar, tenemos que volver a retomar algunos elementos. Y aquí ese tercer elemento de la actualización es el proceso evangelizador en sí, el querigma, la catequesis, la comunión y la misión. Ahí aparecen más claritos estos 4 pasos dentro de este tercer elemento que es el proceso evangelizador en sí. ¿Sí? Entonces, ese camino de los creyentes hasta los ideales de la comunión y la misión se hace por medio de un proceso escalonado y en etapas. Nosotros lo vamos a asumir desde el término de pasos. Todo comienza
por la profundización de esa primera experiencia de fe y conversión, y que es el encuentro con Cristo, y luego viene la iniciación cristiana y toda la experiencia de comunión y de misión. Y aquí le compartimos dos numerales que en el documento de orientación del proceso de actualización se tiene en cuenta. El Directorio General de la Catequesis nos presenta este proceso evangelizador en 3 momentos. Directorio General de la Catequesis, numeral 43, la acción misionera, la acción catequético-iniciatoria, la acción pastoral. Pero el documento de Aparecida, dentro de esta misma instancia del proceso evangelizador, nos invita a tomarlo en estos pasos: encuentro con Cristo y conversión, la formación referente a la iniciación cristiana, la comunión y la misión. Documento de Aparecida, numeral 278. Este nivel de formación inicial lleva a la acción pastoral de manera ordenada y pide que se tenga un proyecto de formación. Pide que se tenga un proyecto de formación, que de paso vale la publicidad pastoral pagada. Ya también se está haciendo este proceso de elaboración, de diseño de este proyecto diocesano de formación. Un cuarto elemento, teniendo en cuenta el primero, la persona de Cristo; segundo, la animación misionera comunitaria; tercero, los pasos del proceso evangelizador. Un tercer elemento son las personas en la iglesia. El cuarto elemento, las personas en la iglesia. Sí, las personas en la iglesia. Ya entonces aquí encontramos el laicado, la vida consagrada y los ministerios ordenados. Laicos, consagrados y los ordenados, el sacramento del orden. Entonces es el cuarto elemento constitutivo y que se tiene que tener muy en cuenta en toda esta dinámica de actualización de nuestro proceso diocesano de evangelización y renovación. Un signo de madurez cristiana es la elección de un estado de vida en la iglesia y de cara a la misión que corresponde a todos los evangelizados. ¿Sí? En la iglesia hay laicos, religiosos y ministros ordenados. Solo se comprende que uno tome una decisión de vida cuando efectivamente ha sido iniciado en la fe y en la vida cristiana. ¿Sí? En cada estado de vida las personas existen para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, necesitándose mutuamente, complementándose y apoyándose. ¿Sí? Apoyándose. Luego viene un quinto elemento, y este quinto elemento es la acción pastoral y su enfoque ministerial. La acción pastoral. Ahí constantemente entonces estamos recordando los demás elementos. El primer elemento, ¿cuál es? Aquí es donde todo el mundo grita. ¿Listo? ¿Cuál es el primer elemento? Sí, el enfoque, la persona de Jesús. Segundo elemento, animación misionera y comunitaria. Tercer elemento, el proceso evangelizador, los 4 pasos concretos que estamos invitados a vivir, a dar. El cuarto elemento, las personas en la iglesia. Y el quinto elemento, la acción pastoral y su enfoque ministerial. Entonces ahí están esas 3 dimensiones de la acción pastoral, las 3 dimensiones de nuestra acción pastoral: la pastoral litúrgica, la pastoral profética y la pastoral social. ¿Sí? Entonces allí encontramos estas 3 dimensiones de nuestra acción pastoral. El fruto maduro de la iniciación cristiana es la acción pastoral. Recordemos que cuando el documento del Directorio General de la Catequesis nos plantea el proceso evangelizador en las 3 etapas, se nos habla que ya la tercera etapa o el tercer momento es cuando se asume ya un proceso, un compromiso evangelizador ya dentro de la comunidad, que es la acción pastoral. Entonces esta acción pastoral es ya parte también de fruto de esta maduración cristiana. Ya vamos encontrando 2 elementos o 2 frutos de todo este caminar, que son la opción por un estado de vida dentro de la iglesia y también el asumir la acción pastoral, que consiste en la inserción plena, consciente y madura en la comunidad cristiana y en la tarea que ella ha recibido de Cristo, quien la envía hasta los confines del mundo
para predicar, para santificar y para ayudar a todos a crecer según el plan de Dios. La acción pastoral es ante todo expresión del misterio por el cual Cristo Pastor ha querido dar su vida por sus ovejas, para que ellas tengan vida y la tengan en abundancia. Y así como Él reunió en su propia persona los ideales proféticos, sacerdotales y reales de la antigua alianza, de la misma manera se organiza y se entiende la labor pastoral de la iglesia. Recordemos que en un primer momento también se nos invitaba que en toda nuestra acción pastoral, en un primer momento de nuestro caminar, se nos invitaba que tuviésemos en cuenta estas tres dimensiones como un sexto criterio. En su momento se nos llegó a invitar a ello, que toda acción pastoral, que al momento de programar, al momento de planear en las acciones pastorales, miráramos cómo esta acción pastoral respondía a estas dimensiones: lo profético, lo sacerdotal, lo real. Y recordemos que esa realeza de Cristo es desde el servicio. Luego viene ya el sexto elemento, que es el enfoque misionero de todo el proceso de la iglesia en salida, el enfoque misionero de todo este proceso. Repetimos y constantemente lo vamos a estar diciendo, estamos mirando cada uno de los elementos, y aquí pues vale entonces el de recordar cuáles son algunos elementos. El primero, ¿cuál es? Perdón. La centralidad en la persona de Cristo. Segundo elemento, la acción misionera comunitaria. Tercer elemento, los pasos del proceso evangelizador. El cuarto elemento y el quinto elemento, la acción pastoral. Y el sexto elemento, entonces, el enfoque misionero de todo el proceso, el enfoque misionero de todo el proceso. Y este enfoque misionero, entonces, lo vamos a comprender desde estas dos ideas fuerza, iglesia, comunión y misión, una iglesia en salida, y lo referente a las multitudes o a la pastoral de multitudes. Elementos que ya se han estado trabajando, que ya se han estado mirando, pero que ya quedan ubicados dentro de nuestro caminar, que quedan ubicados en nuestro caminar. Recordemos que cuando hablamos aquí entonces de esta misión permanente, recordemos que la comunión y la misión están en la iglesia de manera intrínseca, hacen parte de su naturaleza. ¿Sí? En su momento recordemos que el documento de Aparecida nos da la idea de que la comunión es para la misión para la comunión, numeral 163, citando también a Cristo Filii Laici, numeral 32, donde se nos plantea esa instancia de que estos dos elementos, misión y comunión, hacen parte de la naturaleza misma de la iglesia, hacen parte de esta constitución. Y recordemos que cuando hablamos de esta instancia de la misión, lo hablamos en dos movimientos: esa misión ad intra y esa misión ad extra. Esa misión dentro de nuestras comunidades, esa misión que se tiene que tener en cuenta con los animadores de pastoral, que sería esa acción pastoral, esa misión que se tiene en esa clave de nueva evangelización, de llegar a los indiferentes que están ahí cerca de nosotros, y esa instancia adyentes ad extra, ir más allá de las fronteras de nuestra propia comunidad cristiana. Y recordemos que en este ejercicio, como iglesia particular de Bucaramanga, hay uno de los nuestros en esta misión adyentes, está en Mozambique, está en África, el Padre Jesús Duarte Amorocho, el cual debe estar presente en nuestras oraciones, el cual debe estar presente también en toda nuestra acción pastoral. En las obras misionales, especialmente en la infancia misionera, se habla del oso misionero: oración, sacrificio y ofrenda. Muy bien, por ahí hay una asesora. Oración, sacrificio y ofrenda. Qué rico que en nuestras comunidades, en clave de este elemento, hagamos el oso misionero: la oración, el sacrificio y la ofrenda, por esa misión ad intra de nuestras comunidades,
por esa misión que ya la estamos asumiendo de forma muy, muy concreta, en el caso ya de esta realidad del Padre Jesús allí en Mozambique. Y recordemos que en esta instancia de la misión ad intra hay un elemento presente a lo largo de todo el caminar, y lo veíamos en el documento de ayer, en el documento que ustedes ya lo acabaron bien de bautizar, la sábana, ¿sí? Aparece el elemento de la constitución, de la conformación, de la organización de las comunidades eclesiales misioneras. Ellas, es decir, nosotros, en ese proceso de organización, en clave de misión, Iglesia en Salida, la constitución de comunidades eclesiales misioneras responde a este elemento. ¿Por qué? Porque en ella los fieles pueden vivir lo característico de la Iglesia Comunión. Se enseña a vivir este misterio y estructura en sus parroquias como comunidad de comunidades y movimientos apostólicos, por el cual el logro de esta meta pastoral da el testimonio que el mundo espera para cumplir adecuadamente su misión. Es la idea que nos plantean el equipo de trabajo del proceso de actualización. Esta dinámica de vivir, de organizar, de esforzarnos por organizar, por dinamizar, por hacer posible las comunidades eclesiales misioneras, va en esta línea de una iglesia en salida. Recordemos que las comunidades eclesiales misioneras son allí donde la gente vive, ¿sí? Allí donde la gente vive, donde la gente está, para poder llegar a todas estas periferias. Y ahí está entonces el numeral 163 del documento de Aparecida. En el pueblo de Dios, la comunión y la misión están profundamente unidas entre sí. La comunión es misionera y la misión es para la comunión. En las iglesias particulares, todos los miembros del pueblo de Dios, según sus vocaciones específicas, estamos convocados a la santidad en la comunión y la misión. Entonces es un elemento muy importante frente a ello. Estos son los elementos, perdón que me devuelva acá un momento, estos son los elementos constitutivos del proceso. Esto es lo que vamos a tener presente a lo largo de nuestro caminar. Cada uno de estos elementos son elementos constitutivos, no se superan como tal, es que ya lo hicimos, chao, hasta luego, están ahí, están constituyendo todo este caminar, todo este andamiaje, ahí los tenemos y podemos hacer nuevamente un recorderis de cada uno de ellos. El primero, aquí es donde gritan todos, el primer elemento constitutivo, la centralidad en la persona de Jesucristo. Segundo elemento, la animación misionera y comunitaria. Tercer elemento, el proceso evangelizador, los pasos que estamos nosotros invitados a dar en este caminar. El cuarto elemento, las personas en la iglesia. Quinto elemento, la acción pastoral en clave de esas tres dimensiones. Y ese sexto elemento, una iglesia en comunión y misión, una iglesia en salida, y dentro de esta misma instancia también va todo lo referente a las multitudes, cómo vamos a llegar al pueblo de Dios, qué acciones tenemos también para llegar a todo el pueblo de Dios. Recordemos que hay que seguir reforzando, dándole el lugar, la identidad a unos elementos que se han estado trabajando y se han ido también perfeccionando a lo largo de nuestro caminar. La carta a la comunidad, las acciones significativas y todo ese trabajo. Entonces, hacen parte de este elemento. Es decir, no es algo, a veces se plantea o a veces uno escucha algo opcional. No, hace parte de este caminar. ¿Sí? Monseñor. Monseñor nos pide recalcar en este sexto elemento la invitación del Papa Francisco de ir a las periferias. Y ya lo decíamos, el llegar a las periferias es el elemento, o tenemos la herramienta, como las comunidades eclesiales misioneras. El ir a todas esas instancias, periferias existenciales, ¿sí? Y también todas estas periferias que lo tenemos allí. Por eso esta acción misionera es clave y por eso también las acciones significativas busca llegar a todos. Busca llegar a todos a través de esa sensibilización de vincular. Y aquí hay otro elemento también en este sexto elemento de esta clave de llegar a las periferias, de llegar a todos.
a estas periferias existenciales, a las mismas estructuras de la sociedad, a las mismas estructuras de la sociedad. Recordemos que nosotros vivimos un tiempo muy interesante. Recordemos que en este mismo proceso de actualización, en el 2010 se nos invitó a vivir una experiencia que fue empezar a vivir, a experimentar todo lo referente a la misión continental. Elementos de la misión continental desde el documento de Aparecida y luego elementos que vamos a encontrar en el Magisterio Universal en Evangelii Gaudium. Y recordemos que en este ambiente de la misión continental, de llegar a todo, llegar a las periferias, hablamos de la visita misionera a las familias, hablamos de la misión con los estamentos de la sociedad y hablamos de identificar la realidad de cada una de estas parroquias, estas instancias de pobreza, diferentes realidades que se tienen. Entonces, esta es la clave que tenemos que estar pendiente, hace parte de este elemento constitutivo y allí es donde tenemos que asumirlo con mayor fuerza. Yo quiero hacer una observación muy personal en esta línea. Recordemos este sexto elemento constitutivo muy relacionado con el segundo elemento. Ese segundo elemento, que es la animación misionera y la animación comunitaria, es en clave de estos dos. Tenemos que tener comunidades vivas, comunidades misioneras. Comunidades vivas, comunidades misioneras, vivir el proceso en clave de misión, de llegar a todos, ir a todos, ¿sí? Recordemos que en este proceso de clave de misión, descubrir estas semillas de la palabra, la semilla del verbo, esa idea que nos recuerda y que nos plantea el decreto Adyentes, ahí creo que en el numeral 11, si no me equivoco, de llegar a todo, de despertar aquello que hay de Cristo en todas las personas, en esta clave de misión, van muy relacionados y hacen como también esa idea de todo de este caminar. Entonces, son ideas, son instancias, son elementos que no los podemos dejar desapercibidos. Y les decía, las acciones significativas, la carta a la comunidad, no son ejercicios opcionales, son ejercicios fundamentales, elementos constitutivos para que nuestro proceso también tome este enfoque. Esto es lo que vamos nosotros a armar, por decirlo de alguna manera. Cada vez que vamos asumiendo un elemento, de una vez vamos dando paso al siguiente elemento. Son instancias que se van dando de manera simultánea. Son instancias que se van dando de manera simultánea. Pero por favor, insisto, si se dan, no las vamos a dar por superadas. Debemos estar ahí constantemente. Recordemos que en la hoja de ruta que ayer se nos presentó, o que ustedes ya la están llamando y así la están pidiendo, la sábana, aparecen unos elementos constantes. Cómo va apareciendo cada elemento y se va manteniendo constante, ahí firme a lo largo de nuestro caminar. Aquí viene un elemento constitutivo y también parte de un cambio de idea. El padre Miguel al comienzo de este segundo día de asamblea nos decía que a veces para aprender hay que desaprender. El mismo equipo de la edad estamos en este ejercicio de desaprender, ¿sí? Para poder mirar. Hemos trabajado muchísimo un séptimo elemento, y el séptimo elemento que lo hemos estado trabajando hace referencia a las estructuras. Pero aquí vamos a cambiar ese paradigma, esta idea de las estructuras que están al servicio de la acción pastoral. Las estructuras que están al servicio de la acción pastoral. La gráfica circular, que la hemos estado mirando tanto en el videobin como que se está armando también en el centro de nuestro salón, han servido para presentar esos elementos constitutivos. Pero todos esos elementos constitutivos deben reposar, deben apoyarse en algo. Por eso entonces ese apoyo que va a tener la vivencia, cada uno de estos elementos van a tener unas estructuras. Pero la primera idea es esas estructuras al servicio de la acción pastoral. ¿Listos? Entonces, por favor, estemos aquí entonces muy atentos. Constantemente vamos a estar retrocediendo, avanzando. Este PowerPoint ustedes lo van a tener. Junto también al final también se les va a entregar la gráfica. ¿Sí? Esta misma gráfica se les va a entregar a ustedes para que miremos esto. Entonces, vamos a retrocedernos un poquito nuevamente en los elementos. Todo esto es lo que vamos a estar armando. Todo esto es lo que vamos a estar mirando, partiendo entonces de un primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? La centralidad en la persona de Jesucristo. Pero la persona de Jesucristo también es marcada en el misterio de la Santísima Trinidad. La persona de Jesucristo también es marcada en ese misterio de la Santísima Trinidad. Recordemos que nuestro proceso también es un proceso de comunión.
Y esa comunión la vamos a vivir a ejemplo de la Santísima Trinidad. Esa instancia, este elemento de la Santísima Trinidad. Todo estos pasos, repito, van a reposar sobre las estructuras. Qué rico que comprendamos entonces que organizar las estructuras es para poder dinamizar este proceso. En los talleres del PDR, algunos de ustedes han participado de los talleres, hemos empezado a ahondar esta idea que las estructuras se convierten en una estrategia. Las estructuras se convierten en una estrategia para poder dinamizar, para poder organizar, para poderle dar vida a todos estos elementos. Se convierten entonces en una estrategia. Se convierten entonces en una estrategia. Y como son esa estrategia, esas estructuras tienen que ser flexibles, dinámicas y una serie de elementos, que es entonces lo que vamos a presentar en este momento. Estas son entonces la propuesta de actualización frente a la organización de las estructuras. Entonces lo encontramos aquí en dos elementos, los encontramos aquí en estos dos gráficos. Las estructuras entonces comprendidas como columnas, pero estas columnas entonces tienen unas bases. Estas columnas tienen entonces unas bases. Sobre esas bases entonces también se empiezan a edificar todas esas estructuras. Encontramos estructuras de decisión. ¿Cuáles son básicamente? Recordemos que estamos ayer también el padre Jorge nos indicaba, hay algunos elementos que tendremos que mirar de acuerdo a nuestro caminar. No es que ya vamos a cambiar todo, no, estamos haciendo todo este proceso de actualización, de diseño, y estas estructuras de decisión vamos a encontrar las que son tales como el Consejo Episcopal, el Consejo Presbiteral, esas estructuras que están al servicio de toda esta dinamización. Las estructuras de consulta y de animación. Aquí pues cuando se plantea en el documento el término de vicaría foránea, recordemos que la idea nuestra son arciprestazgos, los arciprestazgos. Y estos arciprestazgos entonces con unos equipos de animación pastoral. Y recordemos que también dentro de nuestra dinámica están las vicarías territoriales. Entonces estas estructuras de consulta y de animación. Aparecen también las estructuras de ejecución, las que llevan a cabo ese trabajo, las que tienen que hacer ya esta parte operativa. ¿Cuáles son esas estructuras de ejecución? Las delegaciones y las diferentes comisiones. Y aquí cabe una vez ir mirando algo que has estado trabajando desde esta misma etapa, que es lo referente a los comités parroquiales de pastoral. A los comités parroquiales de pastoral, que también hacen parte en esta línea de estructuras de ejecución. Vienen las estructuras de comunión y participación propiamente, como se está planteando dentro de esta dinámica de actualización. ¿Cuáles son esas estructuras que se plantean? El EDAD, el EPAP, el CPP, los equipos de sector, los equipos zonales, todo lo que trabajamos y tenemos allí en lo que llamamos y hemos estado trabajando como estructuras en la base. Y luego vienen las estructuras de formación. Tenemos al intra de la iglesia, al interior de nosotros, las estructuras de formación tales como el Seminario Mayor, Centro Diocesano, para nosotros en nuestro ambiente, Escuela de Formación de Laicos, la ERFOC, sí, toda esta experiencia de formación, los colegios confesionales y las universidades católicas, como estructuras, como instancias de formación dentro de un ambiente también al interior de la iglesia. Y qué rico que en clave de una iglesia en salida también lleguemos a otras instancias de formación, a otras estructuras de formación que también presenta pues el mundo, que presenta la sociedad, y que en clave de esta iglesia en salida también podamos llegar a ellos. Ese es el gráfico más que todo que resume, que sintetiza las estructuras, la dinámica de las estructuras, pero así como ya quedó armado nuestro sólido, es la idea que tenemos y que queremos que se empiece a trabajar y que se empiece a calar. Esas estructuras que están al servicio de toda esta dinámica, al servicio de la constitución
de estos elementos al servicio de toda esta dinámica evangelizadora. Esas estructuras que sostienen, que ayudan a sostener todo este trabajo. Un elemento que quiero resaltar que el documento indica es que a medida que se van abordando los pasos, el mismo proceso va dinamizando, va indicando cómo van surgiendo las mismas estructuras, ¿sí? Entonces, por eso en este ejercicio también tenemos que mirarlo. Ya hay un equipo que se va a sentar a reflexionar sobre todo esto de las estructuras, y qué rico que entonces en un trabajo que vamos a tener también ustedes nos empiecen a aportar ideas frente a todo esto y ideas frente a esta dinámica de los elementos del proceso evangelizador. Ayer Monseñor en su presentación nos indicaba también quiénes hacen parte de las estructuras. ¿Qué son las estructuras? Un grupo de consagrados y laicos que han hecho un compromiso con la Iglesia y se convierten en equipo de vida y misión. Esto desde la espiritualidad comunitaria, dispuestos a la formación y al trabajo eclesial, ofreciendo sus dones, carismas y ministerios para ayudar a construir la Iglesia que Cristo quiere. Esas son las estructuras, ese conjunto de personas. Y recordemos esta idea que ayer nos la transmitía el señor arzobispo, y ha sido una idea también fuerza a lo largo de este proceso de actualización: un máximo de vida con un mínimo de estructuras, Y aquí vienen las exigencias de esas estructuras, la funcionalidad. Las estructuras funcionan en la medida en que se respeten las personas. Recordemos que decíamos, ¿quiénes conforman las estructuras? Personas. Entonces, estas estructuras son funcionales en la medida en que se respeten estas personas, funcionan, cumplen su cometido. La flexibilidad, que se amolde a la posibilidad. Ayer ya nos lo decían, un EPAP de la parroquia X, San Francisco Javier, no va a tener los mismos funcionamientos, los mismos criterios que la parroquia San Juan Bautista, dos parroquias grandes, pero que son realidades muy diferentes. Responden a un único objetivo, responden, eso sí, a un objetivo definido, pero su función, cómo se organizan, ya parte de esa realidad. Entonces, parte de esta flexibilidad. Por eso, cada propuesta que viene tiene que ser analizada, reflexionada a nivel parroquial para poder asumir eso. Y la relatividad, las estructuras que en su momento sirvieron o se plantearon, no respondieron. Estructuras que en su momento se tuvieron, o estructuras que en su momento se plantearon, como muchos de nuestro proceso, no respondieron. Entonces hay que mirar cómo se retoma, cómo se mira ello. Por ejemplo, un detalle rápido de lo que se ha observado a lo largo de las diferentes evaluaciones: el equipo de redacción de la carta a la comunidad está planteado, pero en la práctica no se ve como definida. Esa tarea se ha asumido desde otra instancia, la tarea se ha asumido de pronto desde otra estructura. Entonces viene esta instancia de esta relatividad. Entonces, por eso son estas exigencias fundamentales cuando hablamos de las estructuras. Y un último elemento y una última idea que nos plantea el documento: para que ninguna estructura se vuelva obsoleta o estorbosa, para que funcione ágilmente y con sentido preciso en la consecución de las metas del proceso evangelizador, necesita constituirse sobre el buen espíritu de las personas que la integran. El documento termina con estas palabras, el documento guía en el cual nos hemos basado, el documento que nos entregó este equipo que el padre Jorge ayer nos decía que se constituyó desde ese encuentro del EIDAP allí en Santa Rosa de Osos. Este documento termina y es algo real. Quiero volverlo a leer: para que ninguna estructura se vuelva obsoleta y estorbosa, para que funcione ágilmente y con sentido preciso en la consecución de las metas del proceso evangelizador, necesita constituirse sobre el buen espíritu de las personas que la integren. Espíritu de iglesia, opción de iglesia, esto estamos construyéndolo para todos, ¿sí? Y partimos desde algo, partimos desde el encuentro con Cristo, partimos desde esa centralidad de la persona de Jesucristo, y la centralidad de la persona de Jesucristo comprendida y asumida desde ese misterio de la Santísima Trinidad, ¿sí? Entonces es un elemento muy importante. En un encuentro que vivimos en conferencia episcopal,
conociendo la propuesta de iniciación cristiana de Conferencia Episcopal, Monseñor José Miguel, obispo de Facatativá, le hacían una pregunta un poquito como corchadora, en el sentido de cuál proceso era mejor, y le planteaban lo que de pronto ayer también Monseñor nos indicaba, el cine o el PDR, y la respuesta de Monseñor a mí personalmente me llamó muchísimo la atención. El mejor proceso es el que usted conozca, el que usted asuma, el que usted ame. Ese es el mejor proceso. Nosotros como Iglesia Particular de Bucaramanga se ha optado el PDR, el proceso diocesano de evangelización y renovación. Vamos a conocer nuestro proceso, vamos a enamorarnos de nuestro proceso y vamos a asumir nuestro proceso. Estamos en todo este elemento de actualización. Qué rico que lo estamos viviendo y qué rico que nosotros como Iglesia Particular, también nos lo recordaban ayer, hemos vivido un pilotaje interesante. Han habido cosas no difíciles, de pronto complicadas de entender, y desde mi experiencia lo puedo decir, complicadas a veces de entender, pero cuando se empieza a trabajar, se empieza a mirar, se empieza a ahondar más en él, se comprende y se mira. Entonces la idea y la invitación frente a toda esta dinámica, tanto de la hoja de ruta como de los elementos constitutivos, es a conocer nuestro proceso, saber de él, enamorarnos de nuestro proceso para poderlo asumir y para poderlo hacer una realidad. Y por eso, de paso, pues terminamos también con publicidad pastoral pagada, que es el Caminando con el PDR. Hay un programa, hay un espacio, hay diferentes herramientas que tenemos desde la Vicaría de Pastoral, desde la Arquidiócesis, para conocer nuestro proceso, para darlo a conocer. Y por eso la clave, el ejercicio que acabamos de hacer antes de este tema, cómo lo vamos a socializar, cómo lo vamos a asumir. ¿Vale? Esos son los elementos constitutivos. Muchas gracias, muy amables.